Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Cindy Valdés y hoy quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro programa Pláticas Imprescindibles para tu Vida, donde cada semana compartiremos contigo temas sobre salud, belleza, motivación, superación personal, emprendimiento, empoderamiento y muchos otros temas más que puedan ayudarte a tu crecimiento personal y espiritual. Y de nuevo, como cada semana, quiero agradecerte porque te has dado la oportunidad de estar aquí, porque si estás aquí es porque quieres aprender, quieres ser tu mejor versión. Recuerden que siempre los motivamos a ser mejores, pero a ser tu mejor versión, no compararte con los demás. Y hoy quiero platicarles rapidito algo que me pasó precisamente este día, y quiero agradecerles a ustedes por vernos y también por compartirnos. Hoy una persona que me acompañó en el primer programa me hizo el comentario que había llegado una persona con ella para mejorar su piel, y llegó porque vio nuestro programa número 1 que tuvimos con ella. Y eso me da muchísimo gusto porque la persona no la conozco, pero sé que muchísimas personas han comenzado a mejorar su vida, a mejorar sus hábitos, y eso a mí me llena muchísimo y me hace muy feliz. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy, pero muy importante y que ha ido a la alza también. Lo hemos tratado en distintos niveles, en distintas pláticas que hemos tenido aquí, que es sobre los problemas y las enfermedades mentales, que en mi opinión yo creo que van a la alza por el tema de malos hábitos alimenticios, malos hábitos en general, y también por el tema que influyen o no las redes sociales, porque estamos con esa comparación, también metidos en la pantalla todo el día, estamos como que perdiendo de vista nuestra realidad que estamos viviendo. Estamos viviendo muy distintas actualmente, y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre todo el tema del cerebro y las enfermedades mentales, y estoy muy feliz con el invitado que tengo el día de hoy porque fue de mis primeros invitados y es para mí un honor que esté de nuevo con nosotros. Es el biólogo y doctor honoris causa Mario Alberto Valdés Marroquín, fundador de la medicina biológica mexicana. Bienvenido, Mario. Pues gracias, Cindy, por invitarme a este programa. El día de hoy queremos hablar un poco acerca de las enfermedades o padecimientos mentales, y creo que la pandemia, si algo nos dejó, fue depresiones y problemas mentales por el encinamiento que tuvimos durante esos 3 años. A través del tiempo, la medicina biológica mexicana se ha dedicado a estudiar diferentes formas para tratar diferentes tipos de enfermedades, como lo es bipolaridad, esquizofrenia, depresión, Alzheimer, Parkinson, demencia senil, Asperger, autismo, enfermedades como la migraña y otros padecimientos cerebrales, abordándolos desde diferentes ángulos y puntos de vista. Dentro de las enfermedades cerebrales podemos encontrar que tienen algunas de ellas un ingrediente genético, es decir, que aparece como una línea dentro de la herencia de ciertos grupos familiares. Entonces vamos a encontrar que hay ciertos tipos de esquizofrenia que son heredadas, o demencias seniles que son heredadas, o hasta Alzheimer, una predisposición de ciertos grupos familiares a tener Alzheimer. Entonces es ahí donde tenemos que evaluar la predisponibilidad de una persona. A veces se hacen pruebas de tamizaje genético para determinar qué predisposición hacia una enfermedad tienes. Ahora bien, una cosa es la predisposición genética que tiene el individuo hacia la enfermedad, y otra es que vaya a suceder. Claro. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Si es ahí donde nos toca trabajar a nosotros. Pues resulta que si nosotros modificamos nuestros hábitos alimenticios, podemos disminuir el riesgo de padecer una enfermedad mental. Eso es muy importante. Y la otra es la salud mental o ejercicios mentales que podemos hacer para mantenernos en una salud mental adecuada. Para esto, vamos a hablar acerca de cómo se comporta el cerebro desde el punto de vista de la neurociencia. Resulta que el cerebro es un órgano que
se adapta y se vuelve muy soso ante la monotonía. ¿Qué quiere decir? Que si hay monotonía dentro de la vida de un individuo, en la cotidianidad de los días, esto puede promover la presencia de una enfermedad cerebral, como Alzheimer, Parkinson, demencia senil. Entonces, hay fenómenos que suceden en el cerebro donde se secretan endorfinas, que son neurotransmisores que regulan el comportamiento del cerebro. Entonces, la excitación genera un comportamiento del cerebro. Entonces, cuando nosotros sometemos a nuestro cerebro a cosas nuevas, entonces mantenemos excitado el nivel de excitación alto en el cerebro y evitamos su degeneración. Pero cuando el cerebro entra en un estado de tranquilidad y de monotonía y reposo, donde no hay cosas nuevas en tu vida, no hay eventos que promuevan la excitación de las neuronas, entonces las neuronas se empiezan a apagar. Otra cosa interesante que debemos de aquilatar es que la calidad del sueño juega un papel muy importante en la degeneración de las neuronas, la muerte de las neuronas. Entonces, si una persona, por ejemplo, no duerme bien una noche y duerme 2, 3 horas, mata hasta 150,000 neuronas en una noche. Imagínate. Entonces, son cosas tan sencillas que podemos modificar en nuestros hábitos que puede impactar en nuestra salud mental. Fíjate que cada día que un paciente de 85, 90 años llega con nosotros y llega en perfecta salud mental, lo festejamos, porque es difícil. Y nuestro anhelo es llegar igual que ellos con esa salud mental, porque hay muchas personas que a los 65 años ya empiezan a tener deterioro mental. Hemos tenido pacientes con Alzheimer de 35 años, imagínate. Entonces, generalmente es una enfermedad para personas adultas, pero también se da en jóvenes. Y bueno, ¿qué detona, aparte de la genética, qué otras cosas pueden detonar un Alzheimer, por ejemplo? La depresión. Sí. Eso juega un papel muy importante. Si tenemos un abuelo que nunca visitamos, un abuelo que perdió a la esposa o una esposa que perdió al abuelo y se encuentra deprimido y no tiene el cobijo de la familia, como un mecanismo de defensa, su cerebro va a empezar a olvidar las cosas porque ya no se siente cómodo. Entonces se está muriendo lentamente. Nosotros hemos podido revertir ese efecto en muchos pacientes. Hemos ayudado a que mejore su condición de Alzheimer. Claro que cuando ya están muy avanzados no podemos hacer nada, pero cuando todavía es posible, podemos trabajar con ellos. Entonces, una de las recomendaciones que hacemos a los familiares es que traten de estimularlos y crear un ambiente de estimulación que evite la degeneración del cerebro. ¿Y cómo lo puedes estimular? Bueno, con música, con estímulos visuales como álbumes de fotografías, llevando a los nietos, a los bisnietos, a la familia, tener reuniones cotidianas con ellos, sacarlos de la casa, que no estén encerrados, llevarlos a eventos, llevarlos a lugares donde ellos puedan tener estímulos diferentes. Y eso nos ayuda bastante. Y bueno, esa enfermedad, el Alzheimer, cuando el individuo todavía conecta, podemos hacer muchas cosas. Hay situaciones en nuestra vida que no han sido resueltas y que generan un estado de angustia o una herida en nuestra alma que no es sanada. Entonces se va complicando y se somatiza y se hace una enfermedad. Y en este caso se hace un Alzheimer. Entonces, lo que hemos hecho nosotros con pacientes que se encuentran en una etapa todavía temprana, donde todavía no están cerrados, es llevarlos con un psicólogo, para que aborde el tema y vea qué situaciones de su vida no han sido resueltas, para que esas situaciones sean resueltas y pueda seguir viviendo y querer vivir, porque hay personas que ya no quieren vivir. Entonces, ese estado de depresión condiciona que la enfermedad avance. Lo que nosotros en la medicina biológica mexicana hacemos es encontrar la causa de esa enfermedad y tratar de corregirla. Fíjate que hemos visto pacientes con Alzheimer que empieza a aparecer la enfermedad después de que muere un ser querido, un hijo o su papá. Y eso lo utiliza como un mecanismo de defensa para olvidar lo que sucedió. Entonces, hay otra enfermedad también bien interesante que es el Parkinson.
Sí. El Parkinson es una enfermedad muy triste porque ustedes podrán ver una persona rígida en una cama, pero está plenamente consciente. Simplemente no se puede mover porque está rígido. Entonces se les recomienda a las personas que tengan familiares con Parkinson, que estén rígidos, que monitoreen muy bien sus ojos, porque sus ojos se quedan secos porque no se pueden mover. Imagínate que dures muchos años o dures varios años con tus ojos secos, es un dolor insoportable. Entonces, por eso es importante ponerle lágrimas artificiales en sus ojos para que se estén lubricando, porque es una situación muy horrible. Ahora bien, quiero compartir con ustedes, Cindy, un evento que nos sucedió en nuestra consulta. Llega una paciente de 65 años de Parkinson, y era un Parkinson de 8 a 9 años, con movimientos involuntarios pero exagerados. No podía caminar, no se podía sentar, la persona tenía que ser sujetada para poder mantenerse en la silla. Y ese día hicimos algo increíble, o sea, le preguntamos a la señora qué música le gustaba. Y la señora dice, me gusta la música de Dolores del Río. Articulando palabras a como pudo, lo dijo. Entonces le pusimos música de Dolores del Río y el resultado fue increíble, casi mágico. La enfermedad se detuvo. Mientras ella escuchó la música, la enfermedad desapareció. Entonces... Por ese estímulo que se generó con la música. Exacto. Por esa excitación, volvemos a lo que estaba platicando. Exacto. Entonces... Para nosotros como científicos fue algo increíble, porque nuestro cerebro, así como el de ella, empezó a reaccionar, el de nosotros también. Porque estábamos observando el acontecimiento y tratando de explicarlo. Si nosotros vemos la opinión de un neurólogo, va a decirte que es una descompensación en neurotransmisores, que es lo que está generando el Parkinson, y que tienes que darle un tratamiento de por vida con levodopa y carbidopa y otros componentes para regular estos neurotransmisores. Pero ¿cómo es posible que a la velocidad del sonido la enfermedad se corrija simplemente escuchando música? Entonces surgen ahí cosas interesantes. ¿Por qué pasó? Si se corrigió al instante y los neurotransmisores se equilibraron nada más con escuchar la música. O se dejó de hacer movimientos, los movimientos involuntarios, porque dice que los tenía exagerados. Sí, dejó de hacerlos y se sentó a escuchar la música tranquilamente. Así como me ven ahora, así se sentó. Fue increíble. La señora no podía caminar al entrar. Cuando terminó la consulta, la señora salió caminando sola y luego se sentó. Entonces, dentro de esa rápida visión del evento que había sucedido, nosotros le preguntamos que qué música le gustaba y nos dice, me gusta la música de los 70s. Entonces empezamos a replicar música, a reproducir música de los 70s en inglés y no tuvo el efecto que habíamos tenido con la música de Dolores del Río. Ahora vamos a regresarnos por qué pudo haber pasado esto. Cuando el paciente está escuchando la música, una es el sonido de la música y la otra es la palabra de la letra de la música. Entonces, cuando el paciente está oyendo la música, está interpretando la palabra con un hemisferio y está oyendo la música con el otro. Los puso a trabajar al mismo tiempo. Y entonces se olvidó de la enfermedad. Entonces, una de las recetas que tenemos para nuestros pacientes con Parkinson, y se los comparto a todos ustedes, es la utilización de música. Entonces, poner música que les gusta, ponerle unos audífonos y verán que la condición de los pacientes va a mejorar sin necesidad de hacer una operación invasiva en el cerebro para meter un neurotransmisor que haga un estímulo y que corrija la enfermedad, que es uno de los procedimientos que se hace actualmente en el mundo. Entonces creemos que utilizando musicoterapia podemos mejorar la condición de los pacientes con Parkinson. Claro, y es lo que hemos visto, bueno, en programas anteriores hemos hablado un poco de enfermedades relacionadas, bueno, me imagino que lo que comentabas de que podemos tener las enfermedades ya heredadas, pero está relacionado con la epigenética, que tú decides si activas esos señalizadores o esas enfermedades o no, ¿verdad? Nada más quería aclarar ese punto. Y
Después de eso me quedo con el tema de la excitación del cerebro, que creo que fue lo que funcionó ahí. Y muchos de los problemas que hemos visto, pues es que precisamente, como comentas, han sido un sistema de defensa hacia algo. Y ahorita estoy segura que mucha gente va a decir, ¿cómo, Mario? O sea, nada más con la música pasó. O sea, pero me encanta la explicación que nos acabas de dar de que fue porque utilizó un hemisferio y otro. Y son cosas tan simples y tan sencillas que si tú estás pasando por esa situación o tienes algún familiar, ¿cómo lo puedes ayudar? Pues Mario ya nos acaba de dar un tip para eso y también para las personas que tienen Alzheimer. Y por lo general, Mario, yo creo que hacemos lo contrario. ¿Qué hacemos con esas personas? Bueno, pues ya como tienen Alzheimer o Parkinson, pues se les complica quizá moverse o también pues ya no pueden salir porque se les olvidan las cosas. ¿Y qué hacemos? Pues la mayoría puede decir, bueno, pues ya te quedas en la casa, te quedas encerrado porque pues ya no puedes hacer muchas actividades. Pero podemos ver la diferencia de la estimulación haciendo cosas que les gustan, porque al final de todo se olvidan de la enfermedad. Exacto. Hay unos videos en YouTube que pueden ver sobre la estimulación con música y baile con pacientes con Alzheimer, donde los pacientes recuerdan exactamente los pasos que habían realizado cuando eran jóvenes del baile que ellos bailaban. Entonces, ese fenómeno también lo hemos vivido nosotros en la consulta y hacemos espacio dentro del consultorio para que se pongan a bailar y se ponen a bailar y bailan perfectamente. Entonces, creo que un paciente con Alzheimer es una persona que careció de empatía. Muchas veces ese paciente ha sufrido toda la vida maltrato y se ha sentido no comprendido y es una persona que ha sufrido y que ya no desea vivir. Les he hecho esa pregunta a mis pacientes que todavía conectan y me dicen, no tengo ganas de vivir. Entonces tenemos que volver a crear esa chispa de vida en ellos y buscando la ayuda de los mismos familiares, porque si ellos no cooperan, no vamos a poder sacar adelante al paciente. Hace un tiempo alguien me comentaba, no puedo decir nombres, de que si le podía ayudar con su papá porque tenía Alzheimer, y lo tenía en un asilo. Entonces le dije yo, pues si piensas sacarlo del asilo, pues vamos a echarle ganas. Pero si no lo sacas de esa situación donde él está sin estímulos suficientes y sobre todo familiares, no vamos a lograr nada. Entonces, muchas veces las pérdidas familiares hacen que la enfermedad se acelere, ¿sí? En el caso del Alzheimer. Ahora, hablemos de otra situación, no necesariamente Alzheimer, en personas de tercera edad, es la demencia senil, un tipo de demencia senil. Entonces vamos a encontrar que algunas demencias seniles están derivadas de una falta de oxigenación del cerebro. Entonces que tienen daños en la circulación de las arterias que irrigan hacia el cerebro. Entonces si nosotros mejoramos la circulación del paciente, el paciente mejora también en su cerebro y en pensamiento y en su memoria. Entonces nos vamos a dar cuenta que el sistema circulatorio juega un papel importante en ese tipo de problemas de demencia, que es una demencia avascular, o sea, relacionada con el sistema circulatorio. Ahora bien, ¿cómo cuidar nuestro cerebro? ¿Qué hacer para conservar nuestro cerebro saludable? Es una de mis mortificaciones. ¿Por qué? Porque cuando nacemos es cuando más cantidad de neuronas tenemos. Y conforme avanza nuestra vida, nuestras neuronas empiezan a morir. Entonces, hablábamos acerca... ¿Cómo mueren? O sea, ¿qué hace que se mueran? Vamos a hablar de cuáles son los enemigos de las neuronas. Por ejemplo, el monóxido de carbono o el dióxido de carbono. ¿Y esos dónde los podemos encontrar? En el coche, las emisiones del coche. Entonces, por ejemplo, estás en una cochera, estás aspirando dióxido de carbono, ¿es monóxido? Monóxido de carbono, y tiene una asimilación muy fuerte con las reacciones de oxidación en la célula y compite con el mismo oxígeno y empiezan a fallar las células, no tienen oxígeno. Entonces, se deterioran las células neuronales y se mueren. Entonces, si te estás intoxicando en una cochera con un coche encendido,
entonces vas a matar neuronas, si no es que te mata a ti mismo, pero si no te mata, entonces va a haber un daño neuronal. Leve, o sea, o fuerte, todo depende de la cantidad de tiempo que se exponga la persona. Ahora bien, otra cosa que también mata las neuronas son los solventes. Las pinturas, los éteres, la pintura de las uñas. Entonces, por eso tengan cuidado cuando se pintan las uñas, no estén muy cerquita porque eso llega al cerebro. O sea, si tú estás pintando las uñas, al estar oliendo, respirarla, eso cualquiera, ya sé si te las ponen, porque ahorita hay que gel, y bueno, ahora también aparte hay de acrílico y todo eso, que son olores más fuertes. Exactamente, entonces hay que tener cuidado porque después las consecuencias va a ser que vas a tener muy bonitas uñas, pero no vas a saber dónde dejar las llaves porque ya se te dañaron las neuronas. Hay alimentos que favorecen la regeneración de las células neuronales. Nosotros en la medicina biológica mexicana trabajamos con un fenómeno que es la latencia. Las células neuronales, cuando están enfermas, entran en latencia. ¿Qué quiere decir? Que dejan de funcionar. ¿Sí? Entonces, por ahí hay algunos videos, si los quieren observar, acerca de algunos pacientes que hemos tratado con problemas de accidentes cerebrovasculares. Entonces, hay un daño en el cerebro y empiezan a tener secuelas de ese accidente. Entonces, ese accidente provoca muerte de células neuronales, pero también provoca que las células neuronales entren en latencia. Es decir, que no funcionan. Okay. Entonces, están vivas, pero no funcionan. Entonces, en la medicina biológica mexicana lo que hacemos es hacer que las células neuronales en latencia vuelvan a activarse. Y entonces disminuimos los efectos del accidente cerebrovascular. Entonces hay un caso ahí bien interesante que en una semana de tratamiento logró recuperarse porque tenía problemas de visión, veía artefactos en la visión que no existían. Y entonces eso no le permitía tener una vida normal. Entonces lo que hicimos fue regenerar las células de latencia del sistema neuronal y entonces recuperamos la vista correcta del paciente. Y así hemos atendido una gran cantidad de pacientes con enfermedades cerebrovasculares, accidentes cerebrovasculares. Pero una de las cosas importantes que hay que considerar, Cindy, es que entre más rápido atiendas al paciente, mejores van a ser los resultados. Entonces, entre más tiempo pasa, más pobres son los resultados. Entonces, tratamos pacientes de 2 años de embolia, 3 años de embolia, y los resultados no son tan espectaculares como los pacientes que tienen 1 semana o 3 días, claro, o un mes. ¿Por qué? Porque las células en latencia todavía están vivas, ¿sí? Y eso es muy importante. Entonces, nosotros somos enemigos dentro de la medicina biológica de dopar a las personas. Entonces, no quiero echarme enemigos de profesiones, pero están usando unos compuestos altamente tóxicos con los niños. Y es ahí donde invito a los papás que tengan mucho cuidado cuando van con sus médicos y les receten medicamentos sedantes para sus hijos, porque muchos de esos medicamentos pueden convertirse en una droga y pueden hacerlos dependientes, además de disminuir la capacidad intelectual de ellos. Claro, y eso, ¿sí? Y ahí entramos en el tema, bueno, no sé si tiene que ver, pero tuvimos un tema que tuvo ahí la gente tenía muchas dudas. Hablamos sobre el autismo, que tiene que ver es un trastorno del neurodesarrollo, y lo que hemos estado viendo en el transcurso de los programas es que influía, lo acabas de comentar tú, los tóxicos que hay tanto en el coche, como lo comentas, que al final de todo son los que llegan a la contaminación, que estamos aquí en Monterrey y en todo México estamos contaminados y no habíamos tomado en cuenta ese tema. La contaminación no la podemos controlar, pero son metales pesados que están ingresando a nuestro organismo y impiden el correcto funcionamiento del cerebro al final de todo. Lo acabas de aclarar también. Y aparte de eso, platicábamos también que la mayoría de los niños, en este caso, las personas que tienen ya sea alguna enfermedad del neurodesarrollo o alguna enfermedad del cerebro, lo primero que se le hace por lo general que les dan medicamentos
que lo acabas de comentar también, que pueden interferir al contrario y al final de todo hacerse como una droga. Pero es el tratamiento que los dan para controlar, pero hemos visto que hay tanto la alimentación como buenos hábitos, tanto alimentos antiinflamatorios que puedan consumir, todo eso tiene que ver, ¿verdad? Claro, y quiero compartir con ustedes algo muy importante, que es un mensaje para aquellas personas que están utilizando un medicamento para controlar el acné. No voy a decir el nombre ni la marca del medicamento, pero ustedes deben de saber qué es lo que están usando. Hay un medicamento que se está usando para quitar el acné, que ocasiona osteoporosis, que ocasiona la disminución del crecimiento, que puede ocasionar cáncer, y que hemos observado pacientes, niños, bebés, con síndromes causados por este medicamento. Entonces, a veces por querer tener una situación estética adecuada, nos olvidamos de las consecuencias que puede tener la utilización de tal o cual medicamento. Entonces, es importante que veamos dentro de la información del medicamento que se usa, los efectos secundarios. La verdad es muy triste ver a una pareja batallar toda la vida con un hijo con una incapacidad mental porque utilizó un medicamento que no debería haber usado. Entonces, por favor, papás, pónganle mucha atención a sus hijos. O sea, a veces hay medicamentos que parecen una panacea, pero tienen un efecto secundario muy fuerte en el hígado, en el riñón, en los huesos, o que pueden generar un cáncer, y no hay necesidad. Y creo que te lo dicen, no sé si sea uno que he escuchado, pero no sé si una de las cosas que hace es que te seca la boca y que tiene algunos, aparte de eso, que tiene que tiene algunas consecuencias que puedes ver, pero aparte de todo, los que yo he escuchado, se te aclara que pueden causar infertilidad, que pueden causar muchísimas cosas, y para mí ha sido muy impactante cuando lo he escuchado de mujeres en especial, porque yo les he dicho, ¿cómo? O sea, prefieres tomarte un medicamento con tal de verte bien, que te está diciendo que puede causarte todas esas cosas, donde podemos ver. Aquí los invitamos mucho a volver a lo natural. Hay muchísimos tratamientos. Bueno, el acné tiene una razón de estar apareciendo. Es un síntoma de que algo está pasando en tu cuerpo. ¿Qué está pasando? No estás durmiendo bien, quizá te estás alimentando mal, o sea, algo está pasando, y lo que hacemos comúnmente es como que tapar en lugar de atacar las cosas. De corregir el problema de fondo, exactamente. Entonces vamos a encontrar cosas dañinas como los solventes, como la utilización de esmaltes para las uñas, tener cuidado con los coches, o sea, que no haya fugas de gases de los coches que entren al habitáculo, porque eso puede ocasionar daños neuronales. El fumar. El fumar también daña. No sé si en la última reunión o la primera vez que nos vimos, hablamos sobre el polonio 210 en el cigarro. No. Resulta que nuestros queridísimos gobiernos anteriores, estoy hablando de los prianes y todos los demás secuaces que existieron, que gracias a Dios ya se están yendo, coludidos con la misma Cámara de Diputados y Senadores, detuvieron mucho tiempo las leyes sobre el tabaco, porque no les convenía económicamente. Actualmente nos hemos dado cuenta que el fumar genera un ingrediente radioactivo que se llama polonio 210, y ese polonio puede mantenerse en un lugar hasta 7 años y medio, y ese polonio 210 causa cáncer. Por esa misma razón, las campañas del tabaco se han hecho más duras, y se está prohibiendo fumar en lugares cerrados, en lugares abiertos, en lugares públicos. Pero hasta ahorita, todo el tiempo que había pasado y no se había podido corregir eso. Entonces, gracias amigos del PRI, gracias amigos del PAN, gracias amigos del PRD por haber hecho eso durante tantos años. De veras que muchas gracias. Y lo peor de todo es que ahorita con lo que comentas de eso es que muchísima gente fuma delante de sus hijos, delante de su familia, y fumas en tu casa, en el patio, en tu cuarto, en el coche. De hecho, cuando entras a coches de personas que fuman, eso huele exageradamente. Pero fíjate, Cindy, hay algo interesante. O sea,
Tú lo hueles, pero ¿cuánto puede pasar de que si dejas de fumar en ese coche deja de oler? Pues 1 semana o 2 semanas, Claro. y ya no huele. Pero ¿qué crees? El polonio se queda ya activo durante 7 años. Sigue siendo igual de tóxico. Entonces vamos a encontrar personas que nunca en su vida fumaron y tienen cáncer de pulmón. Dice, ¿pero por qué? O tiene cáncer de riñón, o cáncer de estómago, o cáncer de intestino, porque estuvo en contacto con el polonio. Entonces, hay personas más susceptibles que otras. No quiere decir que a todos nos va a dar. Entonces, pero sí eso aumenta el riesgo. Entonces, hay muchos productos tóxicos que todavía se manejan en México y que todavía necesita hacerse análisis de la legislación, porque en Estados Unidos y en Europa están prohibidos y todavía se usan aquí. Entonces, eso hay que legislarlo. Y entonces, necesitamos trabajo de senadores, diputados competentes que sepan las consecuencias que tiene el aprobar las leyes y que sepan que el que va a pagar los platos de todo esto es el mismo pueblo. Y entonces, ahorita los recursos que tenemos para la atención de enfermedades catastróficas como el cáncer, pues es muy limitado. El cáncer es muy costoso. Entonces, y también las enfermedades neuronales. Imagínate cuando tuvimos la crisis de medicamentos hace 3 años, y que no había medicamentos psiquiátricos. ¿Qué problemón? Porque hay personas que tienen esquizofrenia, y que requieren un medicamento psiquiátrico de por vida. Claro. Y ponen en riesgo la vida de ellos y de su familia por no tener ese medicamento. Claro. Nos tocó ver muchos pacientes batallando, buscando esos medicamentos porque no había. Entonces, gracias a Dios, ahí ya se está estabilizando. Pero es muy delicada la salud. Y entonces, si nosotros nos cuidamos y hacemos una salud preventiva, pues no vamos a depender tanto de eso. Entonces, si nosotros sabemos que hay cosas que nos hacen daño, pues vamos a tratar de evitarlas. Por ejemplo, el alcohol. El alcohol en exceso es dañino. En exceso. O sea, con moderación, lo hemos oído donde quiera ese anuncio. Todo con moderación, sí, pero el alcohol en exceso mata neuronas. Okay, no el fumar también mata neuronas. Entonces, el no dormir mata neuronas. El no alimentarse bien mata neuronas. Entonces, pero también hay alimentos que ayudan a las neuronas. Por ejemplo, los flavonoides. Los flavonoides los vamos a encontrar en vegetales, como el aguacate, como el limón, como el tomate. Esos flavonoides ayudan a regenerar las neuronas y a evitar que se dañen, ¿sí? Entonces, eso ayuda bastante. La vitamina B12, la B2, los terpenos y otros compuestos van a ayudar también a mejorar las condiciones del cerebro, mejorando su alimentación, mejorando la alimentación. Los omegas 3, 6 y 9 son buenísimos para mejorar la condición del cerebro. El aguacate también ayuda bastante. Los terpenos que comentaste, ¿dónde los podemos encontrar? Traigo ahí un detallito, a ver, bueno, vamos en una siguiente plática te voy a hablar exactamente de eso, porque probablemente esté equivocado, pero comienza con T, muchachos, entonces búsquenlo por ahí. Entonces, no hay problema, busquen en Google, alimentos saludables para el cerebro, y procúrenlos. La manzana es uno de ellos, la zanahoria. Entonces, es importante que le demos nutrición a nuestro cerebro, porque si pensamos vivir muchos años, pues queremos vivirlos conscientes y no en un estado de inconsciencia o de enfermedades mentales. Claro, porque a lo que resumo en esta parte, ¿qué es lo que nos hace daño? Obviamente, las sustancias tóxicas que están en la alimentación, en la contaminación, que no las podemos controlar. Pero si en nuestra alimentación estamos incluyendo tóxicos también, que ya hemos hablado en programas anteriores, que la mayoría de los ingredientes, seguramente ya habrán visto el programa en el que platicamos sobre cómo leer etiquetas y cómo detectar los edulcorantes, los saborizantes, los colorantes y qué efectos tienen en nuestro organismo. Entonces, si estamos teniendo una alimentación de mala calidad y aparte si no estamos durmiendo bien, si fumamos y tomamos en exceso alcohol, pues entonces yo creo que ahí está el detalle de por qué estamos enfermos, porque mucha gente dice, ay, pues ¿por qué me enfermé?
pues hay muchas cosas que, como la que comentas de las sustancias tóxicas que se quedan por años, pues eso muchísima gente no lo habíamos tomado en cuenta, que es una de las razones por las cuales podemos estar enfermándonos de cáncer. Y otra cosa que me gustaría ver contigo, Mario, es el estrés. ¿Qué papel juega en estas enfermedades mentales, en las enfermedades del cerebro? Fíjate que, Cindy, que aquí hay una situación interesante y bueno, somos seres humanos y somos diferentes. Entonces hay una situación que traemos cada uno de nosotros intrínseca, cada uno de nosotros tiene un grado de tolerancia. Entonces, muchas personas actualmente están teniendo un nivel de tolerancia muy bajo al estrés, al fracaso. Entonces ese nivel de tolerancia bajo hace que el estrés se manifieste de una manera más fuerte. Entonces el estrés es el motor de las enfermedades autoinmunes, pero también el estrés puede contribuir a una depresión o a otro fenómeno mental o otra enfermedad mental, bipolaridad, etcétera, etcétera. Entonces puede detonar una esquizofrenia, puede detonar una depresión o un estado psicótico, ¿sí? La presión desmedida. Y también puede ocasionar un suicidio, ¿eh? Entonces es ahí donde debemos de tener cuidado, y cuando ustedes vean a un joven que tenga alguna situación especial y que vean que es demasiado cohibido, pues es importante que vea a un psicólogo o psicóloga para que lo atienda favorablemente, o psicólogue. ¡Ah! No es cierto, no es cierto. Y bueno, eso es el estrés. Yo creo que todos ahorita vivimos estresados por toda la situación que vivimos, por el tráfico, por mil cosas. Y yo creo que juega un papel muy importante en todas las enfermedades, lo acabas de aclarar, incluso en las autoinmunes y en todas las enfermedades. Definitivo, mira, nosotros que vemos periódicamente enfermedades autoinmunes, una de las preguntas que le hacemos a nuestros pacientes, oiga, ¿y cuando se encuentra estresado la enfermedad es más fuerte? No, pues sí. Bueno, es una de las características que tienen las enfermedades autoinmunes. Responden al estrés, se agravan. La diabetes, el lupus, enfermedades neurodegenerativas, las esclerosis, responden al estrés. Entonces, otro de los aspectos que hay que considerar en las enfermedades del cerebro son precisamente las enfermedades autoinmunes, que pueden afectar el cerebro y generar una condición de una enfermedad grave como una esclerosis múltiple o el Alzheimer también se considera que tiene tintes inmunológicos. Entonces, modulando el estrés podemos contribuir a mejorar la condición del paciente. Hablábamos hace un momento del grado de excitación del cerebro y exponerlo a ese tipo de situaciones. Imagínate que es la primera vez que viajas a Francia y ves la Torre Eiffel. Te maravillas porque la ves y querías verla, etcétera. Te sorprende. Se generan endorfinas adentro de tu cerebro que te dan una satisfacción. Bueno, imagínate que es la quinta vez que vas. Pues ya no es lo mismo. Tu cerebro se acostumbra y es una forma natural. Entonces, si nosotros como individuos llevamos una vida de cotidianidad todos los días, y todos los días nos vamos de la casa al trabajo, de la casa al trabajo, y hola, buenas noches si te duermes, y hola, buenas noches si te duermes, entonces estamos condicionando nuestro cerebro a que posiblemente genere una enfermedad mental, porque el cerebro va a empezar a apagarse. La muerte es lo más natural, todos nos vamos a morir, y estamos programados para morir. Y alguien que controla esa parte de la programación es el cerebro. Entonces, si tú generas un estado de estrés, depresión dentro de tu cerebro, puedes condicionar fallas en tu sistema, en el sistema inmunológico, circulatorio, digestivo,
puede fallar esos sistemas porque tienes un problema de estrés profundo o depresión profunda. Entonces, cuando tenemos un paciente con depresión, tenemos que buscar las causas de esa depresión para romper el ciclo de la depresión, si es exógena, y si es endógena, pues con tratamiento. Afortunadamente, dentro de la medicina biológica, también tenemos plantas que nos ayudan a mejorar la depresión de nuestros pacientes. Entonces, tiene que hacerse un tratamiento integral. Nosotros hemos visto que los resultados utilizando psicoterapeutas con nuestros pacientes mejoran bastante. Entonces, es un trabajo integral entre la medicina biológica mexicana y los psicoterapeutas para mejorar la condición de los pacientes, ¿sí? Sí, porque al final de todo lo hemos visto también en el transcurso de todos los programas que hemos tenido, de muchos, la relación que hay. Obviamente hay unas causas por las que vienen nuestras enfermedades, que son causas, no sé si te caíste, causas físicas o causas de alimentación, de la contaminación, todo eso, pero hemos platicado también las emociones, y lo estamos confirmando con Mario, que ve medicina biológica mexicana. Estamos viendo la parte que es de tratamiento, de medicina, más la relación. Me encanta porque estamos viendo que realmente está conectado, y a lo que me está diciendo yo creo que tiene que ver muchísimo más los temas mentales con las enfermedades, que las enfermedades que te dan por tus hábitos alimenticios te causen problemas mentales. O sea, yo creo que estoy pensando que los problemas mentales en los cuales tiene que ver el estrés nos llevan a tener más enfermedades o a realzarlas. Por supuesto, una falla en el comportamiento del cerebro y en la administración del estrés puede generar una falla como una enfermedad mental, pero también puede haber otra cosa que se llama somatización. O sea, donde la enfermedad o la falla neuronal o el estrés que trae el individuo se transforma en una enfermedad. Entonces, una enfermedad real. Entonces, ese es un mecanismo por el cual se habla de enfermedades psicosomáticas y que no se les ha puesto la suficiente atención, pero son reales, y son tan reales que generan efectos muy reales. Me tocó una paciente con una alergia extrema a todo. Hasta el agua. Vivía de milagro. Y tenía que ver con algo psicosomático. Pero cómo esa situación mental hacía que el comportamiento del sistema inmunitario se alterara totalmente. O sea, sí había una alteración en el sistema inmunológico, pero era causado por una situación mental. Claro. Y somatizado totalmente. Pero también hay efectos contrarios y maravillosos. El poder de sanación del cerebro es increíble. Nos hace falta muchos estudios sobre eso. Afortunadamente, a través del tiempo me ha tocado ver casos muy interesantes, testimonios de personas que han hecho cosas que considero increíbles, pero que nos demuestra el poder de la mente. Entonces, me toca una paciente con un cáncer de hueso en un fémur, y ya le había carcomido la mitad del fémur el cáncer. Bueno, la señora empieza a pedirle a Dios, empieza a meditar, y empieza a meditar profundamente y a hacer su sanación interior, a hacer una modificación en el comportamiento del cerebro, estimulando el sistema inmunitario y estimulando todo el sistema para que se reparara. ¿Y qué crees? La lesión desapareció. Desapareció. Eso nos demuestra que la mente tiene un gran poder para construir, pero también para destruir. Entonces es ahí donde cada uno de nosotros va a tomar la elección de decidir si quieres sanar o te quieres morir. Ahora bien, aquí hay un punto interesante, Cindy, es el ser víctima. Hay personas que les gusta ser víctimas. Y yo me duele esto, y me duele el otro, y me duele aquello. Son hipocondriacos. Sí. Y todo el tiempo están enfermos y todo el tiempo ven las cosas negras. Entonces, si ellos siguen por ese camino, pues los va a llevar a un desenlace fatal. Entonces, pero si logran cambiar, entonces cambia todo. Hemos tenido casos donde tenemos pacientes, por ejemplo, con artritis reumatoide grave,
y no sanan y no sanan, hasta que nos metemos a nivel psicosomático y vemos que tiene problemas familiares. Entonces abordamos el problema familiar, lo enfrenta y ¿qué crees que pasa? Sana. Entonces es la somatización del estrés y del conflicto que genera una enfermedad. Hemos tenido también, miren, hay datos interesantes que estamos investigando, de cómo una mujer divorciada, después de haberse divorciado, genera un cáncer de ovario. Dice, bueno, no hay problema. Okay. Pero 2, 3, 4, o sea, nosotros hacemos un expediente. Claro, claro. Y empezamos a ver, dice, caray, algo pasa aquí. Entonces es donde hay unas teorías sobre la somatización de algunas enfermedades debido a ciertos eventos. Entonces hay niños que desarrollan diabetes juvenil porque sus papás se divorciaron cuando eran niños, entre 8 y 12 años. Entonces ahí están los datos. Hace falta mucha investigación que requiere analizar todos los datos para poner en alerta a los papás. Claro. O sea, hay una figura dentro de la familia que es la madre, y si nosotros rompemos esa figura en un niño, prácticamente lo estamos condenando a una enfermedad, porque empieza a somatizar una diabetes juvenil, insulodependiente, pueden generar esclerosis múltiple o algunas otras enfermedades autoinmunes. Lo hemos visto. Entonces, la figura materna es rota, el papá peleando con la mamá no se acuerda del niño, el papá tampoco, ni la abuela, ni los abuelos. Entonces, el niño queda a un lado y queda solo. Entonces, es importante que cuando pase un evento como eso, los papás se pongan de acuerdo y no se peleen delante del niño y traten de arroparlo y darle amor y mantener esa figura de madre, porque si no va a tener efectos secundarios en su desarrollo. Además, la etapa de 8 a 12 años va a marcar el estilo de vida de ese individuo. Entonces, si él ve un estilo de vida donde hay pleito, donde hay divorcio, donde hay golpes, él lo va a repetir cuando esté grande. Entonces, por eso es importante que si falta la figura materna dentro del papá y la mamá, los abuelos salgan al quite. Súper importante. O sea, la figura materna que debe tener el niño no necesariamente va a ser la mamá. Puede ser una abuela, un abuelo, puede ser el mismo papá. Pero él necesita ese amor para poder no desarrollar una enfermedad. Y fíjate que, bueno, lo habíamos platicado un poquito nada más en el programa anterior que tuvimos, que cuando había un divorcio afectaba a los niños, y ahorita que tocas ese tema me parece muy interesante porque los divorcios van completamente a la alza y es algo que se promueve también. Lo vimos también un programa anterior donde platicábamos de que es algo que se está viendo, se ve en las redes sociales, y entonces la gente cambia de parejas tanto si no están casados, como se divorcian tan fácilmente, y pues eso está creando en los niños o en las personas como que la facilidad de que en cualquier momento eso puede suceder, y ya se está normalizando cada vez más. Pero algo que lo acabas de comentar y que me llama la atención es que cuando estemos en una situación así, a mí me ha tocado, Mario, que yo les digo, ok, ¿cómo somos relativamente o no egoístas como padres en esos momentos? Porque al final de todo, los más afectados son los niños, y no solamente están afectados por la situación del divorcio, sino los afectan más las peleas y que los usen, Mario, que los usen como para hacer sentir mal a la otra persona o así. Entonces yo creo que los niños son los que más están siendo afectados, y pues son las futuras enfermedades que es lo que tú estás viendo actualmente. Exactamente. Otras enfermedades que tienen que ver con el cerebro y el comportamiento son la bulimia, que es un problema grave que tenemos en el estado. O sea, la sensación de sentirse no contentos con su figura y que logran hacer
pues de hábito el estar vomitando o el restringirse el consumo de alimentos. Hemos tenido pacientes que solo consumen cuatro cosas en su vida. O sea, todos los días nada más comen cuatro cosas. ¿Cómo qué? O sea, entre ellas el agua. Imagínate galletas, tomate. Por tal de mantener su figura. No, así, o sea, no es una situación que tienes que desbloquear, porque el individuo es consciente, piensa, pero no acepta. Entonces, tienes que ver ese trastorno psicológico con un psicólogo y nosotros también lo atendemos. Entonces dices, ¿cómo atiende la medicina biológica a un trastorno de ese tipo mental? Claro. Entonces, si el trastorno genera ansiedad, controlamos la ansiedad. Si el trastorno ocasiona depresión, tenemos tratamiento para ayudar a los pacientes con depresión. Si el trastorno condiciona hiperactividad, tenemos tratamiento para ayudar a la hiperactividad. Si el trastorno ocasiona inactividad, tenemos tratamiento para mejorar la actividad. Okay. Entonces, y ahí es donde entra, Cindy, el tema del autismo. Y el TDAH. Y los TDAHs. Entonces... Que es algo que está a la alza, no sé, bueno, eso vimos ahí en las redes sociales, no sé, en tu caso en la práctica o en la experiencia. Es un tema muy interesante y les pido a todos los papás que tengan mucho cuidado con la utilización de productos ordenados por el psiquiatra, ya que están dando productos que van a dañar a sus hijos y los pueden preparar para ser dependientes de una droga y no necesariamente la que recetó el doctor. Entonces, pasan eventos, miren, por ejemplo, hay niños hiperactivos, te vas a una reunión y para evitar problemas, le das un Ritalin. Y recomendado por el psiquiatra. Entonces, eso va a dañar la vida de ese niño. Los niños son hiperactivos, son reactivos, y eso significa que están bien, exploran, conocen y van a enfrentarse a situaciones. Y hay unos que son más que otros. Entonces simplemente es canalizarlos, pero no suprimirlos. Porque al final de cuentas vas a tener un hijo drogadicto o un hijo con un IQ demasiado bajo. Claro. Entonces por comodidad, y eso no se vale. Y en eso hemos visto, fíjate, me encanta porque se enlaza, bueno, todo lo que has estado comentando se enlaza con varios puntos que hemos tratado en los otros programas, donde platicábamos algo precisamente en el tema del autismo o de la hiperactividad. Vamos a hablar de eso. ¿Qué es lo que pueda estar afectando, aparte de que puedan tener ese trastorno? La alimentación. Cuando tú le das a un niño estimulante, exceso de azúcar, pues obviamente el niño va a ser hiperactivo, pero ¿quién lo está haciendo hiperactivo? La persona que le está dando el alimento. Y aparte de eso, bueno, vimos en un programa la influencia de la alimentación, de los productos altamente procesados, de los tóxicos que consumimos, de los antibióticos también que barren la flora intestinal, que es donde se encuentra también, está relacionado totalmente con el sistema inmunológico, y el consumo exagerado de azúcar y edulcorantes, que lo vimos en el programa anterior, que los edulcorantes también barren la flora intestinal, que es donde se encuentran todos los organismos, virus, bacterias, todo lo que hace que nuestro sistema inmunológico esté funcionando, y lo estamos barriendo, y aparte de eso le estamos dando productos estimulantes, y no solo eso, sino aparte los estamos medicando para controlar eso. Entonces, pues precisamente como lo que comenta Mario, hay que poner atención a nosotros como papás o las personas que estén a cargo de personas con este tipo de trastornos, en cuestión de que yo creo que cambiando hábitos podemos ayudarlos, ¿no, Mario? Exacto. Creo que si les ponemos más atención y logramos mantenerlos ocupados, generando rutinas, ejercicios, meterlos a estudiar otras cosas aparte del estar en la escuela, karate, fútbol, básquetbol, voleibol, arte,
O sea, hay que buscarles actividades donde ellos sean empáticos y puedan desarrollarse. Y de esa forma podemos sacarles el máximo provecho a sus habilidades para que ellos sean personas exitosas en un futuro. Entonces, si nosotros suprimimos esa actividad en ellos y no la encauzamos, lo único que vamos a estar haciendo es cortando una posibilidad de un individuo de ser brillante. Ahora bien, nosotros también trabajamos con ataques epilépticos. Ok. ¿Sí? Entonces, el problema que tenemos con las enfermedades epilépticas es que los medicamentos son muy tóxicos y entonces generan deterioro neuronal. Hemos estado buscando nuevas formas para poder controlar los ataques epilépticos y como ya de todos es sabido, el cannabidol ha funcionado bastante bien. Nosotros recomendamos unas gotitas de cannabidol. No digo marcas porque existen muchas, nosotros no lo manejamos, simplemente lo mandamos a una farmacia y ahí en la farmacia lo pueden encontrar. Entonces, solo dosificamos y vemos los efectos, pero hemos tenido resultados increíbles en el manejo de la epilepsia. Y además, nosotros utilizamos un factor, un péptido de bajo peso molecular específico para la regeneración de neuronas que nos ayuda en pacientes con ataques epilépticos. Es de manera muy inocua, no tiene efectos secundarios y evitamos la utilización de productos más tóxicos que van a ocasionar deterioro neuronal. ¿Sí? Claro, y en eso estamos viendo de nuevo que yo creo que con ingredientes naturales, aunque puedan tener un efecto a lo mejor un poco más tardado, pues son mejores asimilables que darle los otros medicamentos pueden ser útiles en cuanto, quizá, pienso yo, en cuanto te vas acostumbrando al otro tratamiento que tengas e irlo desechando, me imagino. Hay algo muy importante, Cindy, que hay que entender. Una vez que se inicia un tratamiento con un protocolo psiquiátrico, no se puede quitar de la noche a la mañana. O sea, por favor, papás y por favor, familias, si tienen algún paciente que esté medicado, no se les ocurra hacer un cambio o quitar un medicamento de la noche a la mañana porque va a tener efectos secundarios muy adversos en el paciente. Entonces, eso tiene que ser manejado con la ayuda de un profesional, con un neurólogo o con un psiquiatra que maneje correctamente las dosificaciones para poder hacer movimientos. Para nosotros en la medicina biológica mexicana, la utilización de nuestras técnicas cuando el paciente no tiene medicamento psiquiátrico, para nosotros es mejor porque podemos iniciar de cero. Cuando el paciente tiene tratamiento psiquiátrico, tenemos que respetar las indicaciones del psiquiatra y del neurólogo. ¿Sí? Sí, claro, y vas trabajando en conjunto, ¿verdad? Exactamente. Que es lo importante, porque es una medicina integrativa al final de todo. Exactamente. Y eso es lo importante de la medicina biológica mexicana, que no solamente trabajan en un solo aspecto, sino trabajan como una medicina integrativa, ¿verdad? Recuérdanos, Mario, cómo es esos aspectos que forman parte de la medicina biológica mexicana. Sí, claro. La medicina biológica mexicana tiene 4 bases: nutrición aminoácidica, trasplante de células autólogas, herbolaria y alimentación. Dentro de la nutrición aminoácidica utilizamos péptidos de bajo peso molecular que van a modificar el comportamiento a nivel epigenético o van a regenerar células y tejidos en todo el organismo. Existe otra técnica que se llama TCA, trasplante de células autólogas, donde utilizamos células del mismo paciente para regenerar zonas específicas de su cuerpo. Por ejemplo, problemas de artrosis o degeneración de rodilla, cadera, columna. Podemos modificar eso mediante la implantación de células madre del mismo paciente. Recuerden, una célula madre que se encuentre hecha en polvo o en un liquidito que se tome que esté a temperatura ambiente, eso no es célula madre. Las células madre se tienen que mantener vivas a una temperatura de 170 grados centígrados bajo cero o utilizarse de manera inmediata para poder ser trasplantadas. Entonces hay que tener cuidado con el concepto de células madre. Sí, claro, y eso es muy importante, para eso están, como les hemos dicho en todos los programas, ustedes investiguen, la información es poder, aquí les estamos compartiendo para que ustedes puedan consumir
productos o medicamentos o lo que vayan a consumir que sea de calidad y realmente les sea de beneficio para su cuerpo, que no estén comprando productos que puedan salir incluso costosos y que... No, Cindy, imagínate que vas a la consulta y me dices, oye, me puse un tratamiento de células. Bueno, ¿y cómo fue? ¿De qué origen son? ¿Qué marca tienen? ¿Cuál fue el protocolo que se siguió? ¿De dónde son originarias esas células? ¿Son totipotenciales pero no son humanas? ¿Son humanas? ¿Cuál es el objeto? O sea, no tienen ningún conocimiento. Me sembraron algo, pero no sé qué sea. Pero ya te lo inyectaron. Claro. Y si no investigas bien lo que te inyectaron, te puede hacer mucho daño. Ya lo tienes adentro. Claro. Entonces, cada vez que ustedes se vayan a meter a algún protocolo, investiguen, ¿sí? Claro, y bueno, ahorita comentabas algo respecto a bueno, vimos el autismo y el TDAH también, y íbamos a ver también el tema de la migraña, que es algo muy común también. Vamos a ver cómo podemos tratar la migraña. Pues bueno, por azares del destino, descubrimos que un compuesto que utilizamos que se llama NEREL, que es un péptido de bajo peso molecular que estimula la regeneración de células neuronales, que bueno, se oye muy complicado, pero imaginemos que son alimentos para las neuronas específicos para las células neuronales, nos quita la migraña, pero de manera increíble. Pacientes con 15 años de migraña, desaparece la migraña en pocas semanas o días. Entonces los resultados han sido fantásticos y solo dependiendo de ese producto. Ahora bien, no deja codependencia, es decir, lo usas un mes, lo usas 2 semanas, dependiendo de la situación del paciente, y ya no lo vuelves a usar y la migraña no regresa. Entonces todavía nos falta mucha investigación porque creemos que este compuesto, además de servir de nutriente para la regeneración de las células neuronales, tiene un efecto en los neurotransmisores. Entonces equilibra los neurotransmisores del cerebro y la migraña desaparece. Entonces hay muchos testimonios de pacientes tratados por migraña. Hemos estado en un programa con Mónica Cruz en Sanando Dudas. Muchísimas gracias a Mónica por ser tan empática y tan humana y con tan buena vibra, que nos ha permitido ayudar a muchísimas personas con migraña que han sido atendidas a través de ese programa. Claro, y eso es lo importante, que podamos hacer llegar y compartir este tipo de programas, este tipo de información, para que ustedes puedan aprender más, que puedan informarse. Y sobre todo, Mario, yo creo que cuando se presenta una situación, una enfermedad en nuestra vida, cualquiera que sea, yo soy partidaria que no te vayas con la primera opción, sino que busques, tengas varias opiniones para que tú puedas tomar una decisión. Y en especial si son enfermedades terminales o enfermedades más graves. ¿Qué puede pasar con la utilización de la medicina biológica mexicana en una enfermedad terminal? Podemos mejorar calidad de vida, hacer que sea más agradable, que no tenga dolor. Nuestras terapias para el tratamiento del dolor son muy buenas, prácticamente quitamos los dolores. Hemos atendido pacientes con cáncer de estómago, que es muy doloroso, y se mantienen sin dolor, además de aumentar 3 veces la expectativa de vida. Entonces, nos falta mucho trabajo en el manejo del cáncer. Tenemos mucho éxito, sí hemos logrado contener una gran cantidad de cánceres. Es increíble ver los resultados, pero todavía nos falta trabajar más en eso. Entonces sí hemos trabajado en el incremento de la calidad de vida. Yo creo que por ahí uno de los casos interesantes de los cuales vimos es el caso de mi estimada Rebecca Jones, ya fallecida, que nos tocó atenderla los últimos 2 meses de su vida. Entonces sí mejoramos calidad de vida. Lo ideal era haber mejorado su problema y salvarla. Nosotros tenemos pacientes con ese mismo tipo de cáncer de Rebecca Jones con marcadores 10 veces más grandes que los de Rebecca. Y están vivos. Porque al final de todo estamos viendo que eso lo entiendo en por qué puede mejorar más un caso que otro. Una, tiene que ver el tiempo en el que lo detectas, ¿verdad? Que eso creo que es muy importante. Creo que uno de los, sí, es el tiempo, o sea, en qué nivel está de avanzado el problema.
Otra de las situaciones es el linaje de las células tumorales, o sea, qué tan agresivas son, qué tanta replicación tienen, qué afinidad tienen con el tratamiento que le estamos dando. Entonces, de esa manera podemos saber cómo atenderlos. Nosotros ya tenemos una experiencia amplia sobre el manejo de cáncer y entonces si es un cáncer complicado, con características complicadas, entonces utilizamos una terapia muy amplia. Cuando es un cáncer que podemos rastrear de manera puntual y saber exactamente lo que está pasando en una semana o dos, usamos tratamientos muy simples que nos permiten controlar al paciente. Lo que nosotros decimos en el caso de cáncer es que no hay que perder tiempo, ni conmigo ni con nadie. Entonces, somos muy tácitos en eso. Hay cánceres que todavía no podemos tratar. Entonces, es increíble porque dices, manejo cáncer de ovario y tengo muy buenos resultados. Y de repente te llega un cáncer de ovario que no funciona. ¿Por qué? Porque trae ciertos marcadores o ciertas mutaciones que no permite que lo atiendas. En tus manos no está. Entonces, es sabio decir, no puedo. O sabes que ya hice todo lo que podía hacer y no puedo. Entonces no está en mis manos, probablemente esté en otras manos. Así, en otras manos he encontrado conocimientos muy importantes, como el doctor Bursinski en Chicago, que ha utilizado unas técnicas que nos permiten también controlar el cáncer y que hemos adoptado también nosotros algunos principios del doctor Bursinski en el tratamiento de pacientes con cáncer, denominando a una terapia antineoplastónica en honor al doctor Bursinski. Okay. Hemos trabajado con cánceres de cerebro con resultados increíbles, con cánceres de cerebelo, de columna, y los pacientes ya están asintomáticos sin ningún cáncer. Entonces, en las cuestiones del cerebro podemos encontrar que va a haber enfermedades de origen autoinmune, que puede haber enfermedades de tipo cáncer en el mismo cerebro, o podemos encontrar accidentes. Nos han tocado ver pacientes que pierden parte del cerebro y pues tratamos de apoyarlos para mejorar su condición, ¿sí? Con los regeneradores celulares que estaba platicando. Exactamente. Hemos logrado hacer que personas que no hablaban después de un accidente empiecen a hablar después del accidente. No puedo decir nombres porque ahí están medios complicados, pero sí lo hicimos y sí funciona. Entonces, y lo mejor de todo, Cindy, es que son tratamientos totalmente inocuos, son suplementos alimenticios, no son medicamentos, claro, pero tienen un efecto muy importante en la regeneración celular. ¿Y qué es lo que les comentaba? Recuerden que cuando son suplementos o cuando vienen ingredientes de origen natural contra ingredientes o quizá principios activos que se tienen que combinar con otras cosas que al final de todo puedan dañarte el hígado, puedan dañarte la flora intestinal, entre otras cosas, pues acá son suplementos que pueden ser mejor asimilables y también que pueden tener los resultados diferentes que estás comentando al final de todo. Exactamente. Y si te dijera, Cindy, que hay algo para aumentar la inteligencia. Pues todos estamos esperando que Bueno, les voy a pasar. A ver. Les voy a pasar el nombre de la planta, no es fácil conseguirla. Es una planta que se llama Bacopa monnieri. Okay. Presenta un flavonoide que se llama bacósidos y esos bacósidos estimulan la corteza cerebral. Entonces, tú lo usas y empieza a aumentar la retención y empieza a aumentar también la capacidad del individuo. Y si usas omega 3, 6 y 9, también mejoras la inteligencia, ¿sí? Al final de todo es lo que todos estamos buscando, así es que ya todos vamos a... Más despiertos. Exactamente, y recuerden que estamos contra el reloj porque lo que tenemos ahorita no lo volveremos a tener. La cantidad de neuronas que tenemos ahorita no las volveremos a tener, siempre están muriendo. Claro, y lo más importante con lo que me quedo es con las cosas que aprendimos que nos pueden ayudar a evitar
que se sigan muriendo las neuronas, como el dormir, la alimentación, también estar manteniendo el cerebro en excitación, en estímulo, pero no en estímulo, porque ahí entra otro tema, no en estímulo de las redes sociales, porque ahí se genera demasiado estímulo porque se ha vuelto al final de todo una adicción. Bueno, vamos a hablar de estímulo. Yo creo que vamos a poner qué horas son, a qué hora sale este programa. Está bien. Bueno, imagínate que vas a una tienda y que te compras unos zapatos muy bonitos que te gustaban. Tus niveles de oxitocina son 300. Eso es lo que causa ese estímulo. Ok. ¿Sí? 300. Bueno. ¿Y ese número está bien? Es un nivel de excitación. Ok. ¿Verdad? ¿Cuánto crees que causa un orgasmo? No tengo idea. 600. Más o menos 600. Ya para que Y bueno, pero hay un problema, Cindy. Okay. Un grave problema. Hay drogas que causan 2000 de oxitocina. Ok. Entonces superexcita. El detalle es que esos jóvenes están tomando esas drogas y al momento de llegar a ese grado de excitación quieren volverlo a experimentar y cada vez necesitan más drogas y empiezan a quemar sus neuronas. Al sobreestimularlas, al sobreexcitarlas más bien, también se mueren. Exacto. Y además le pierdes el valor a la vida porque ya no va a haber nada que logre esa excitación. Claro. Entonces es importante mantener el cerebro excitado con oxitocinas, pero de una manera tranquila. Que se obtengan de forma natural. Natural, exactamente, para vivir muchos años. Claro. Y pensar también muchos años. Muy buena, Sí. muy buen tips y muy buena información. Entonces, al final de todo, cuidemos nuestro cerebro con los alimentos que acabas de comer, comentar, también disminuyendo las cosas que puedan hacer que nuestras neuronas mueran, porque quizá no le estábamos tomando importancia a eso, pero yo creo que con todos nuestros hábitos estamos buscando cada vez más, estamos buscando todos sin querer llegar a esas enfermedades que estás comentando. Y yo creo que nadie las quiere, a ninguna de las que acabas de comentar, entonces ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Imagínate el daño que nos hizo el COVID. También mató neuronas. Ok. También mató neuronas. Entonces, algunos notamos ciertos efectos que ya se han ido corrigiendo. Espero que ya se hayan corregido, pero había fallas en el léxico, las palabras se cortaban o decías una palabra por otra. Después de haber pasado por un periodo de COVID, afortunadamente eran células que habían quedado en latencia, se vuelven a incorporar, se redistribuye la red neuronal y entonces funcionamos otra vez. Pero sí atacó las neuronas el COVID. Pues entonces fuimos atacados y estamos siendo atacados yo creo que diariamente, y algo que yo siempre les comparto es que hay cosas que no podemos controlar, como las toxinas, como la contaminación, pero lo que sí podemos controlar es lo que tomamos, lo que nos ponemos en nuestro cuerpo, nuestra piel, y lo que comemos y lo que bebemos, que son las únicas cosas que podemos controlar. Ahora bien, el gobierno federal ha estado hablando mucho acerca del fentanilo y ha hecho campaña, lo podemos ver en la televisión, y es un problema real y es un problema grave, porque el fentanilo, si lo utilizan por primera vez, aunque te lo den, aunque no seas drogadicto, aunque no tomes drogas, te engancha y te deja bloqueado. Y el tratamiento para tratar eso es carísimo y no existe en México, no está aprobado todavía. Existe en Estados Unidos, pero aquí en México no. Entonces es una lástima que un joven brillante o una persona que tiene todo un futuro por delante lo eche a perder por una droga de ese tipo. Claro, porque es lo que se está consumiendo. Pero bueno, volvemos a lo mismo también, cómo podemos influir al menos los padres en nuestros hijos, pues mejorando la calidad de vida de nuestros hijos desde que están pequeños con la alimentación, evitando los medicamentos que dices, y vemos. Todo es un círculo en lo que nosotros podemos tomar la decisión de cambiarlo o de promoverlo, porque muchos de esos jóvenes fueron motivados al final de todo por sus padres. O lo vieron normal. Exacto. Es más, hay papás que ven normal drogarse enfrente de sus hijos. Es increíble a lo que ha llegado nuestra sociedad.
Y se los digo porque lo he visto. He visto personas usando cocaína delante de sus hijos. ¿Qué ejemplo le estás dando y qué hijos vas a tener? Dios nos libre. Claro, al final de todo. Pues debemos de trabajar para mejorar nuestra sociedad y bueno, la verdad es que esta plática ha sido muy enriquecedora. Hemos confirmado muchísimas cosas que se han dicho de manos de un experto que ves casos todos los días desde hace muchísimos años y sobre todo que tienes casos con mucho éxito, de enfermedades que normalmente desahucian a las personas o que les dicen que no tienen ninguna solución y gracias a la medicina biológica mexicana pues hemos ayudado a muchísima gente a mejorar tanto su calidad de vida como a revertir algunas enfermedades porque lo estamos viendo, nosotros podemos decidir si las encendemos o si las apagamos de acuerdo a la epigenética. Y bueno, pues Mario, no sé si tengas algo más que decir o si nos quieras compartir un consejo de todo lo que hemos platicado el día de hoy. Pues bueno, les puedo compartir que los resultados que tenemos en el tratamiento de neuralgias y fibromialgias es excelente. Esas dos enfermedades no tienen una solución definitiva dentro de la medicina alópata, pero dentro de la medicina biológica mexicana hemos logrado combatirlas y reducirlas al mínimo. Aquellas personas que tienen estos padecimientos saben del problema, saben del dolor, saben la angustia que se tiene por tenerlo y nosotros los hemos estado atendiendo y han estado resolviéndose bastante bien. Estamos para servirles, nuestros teléfonos de contacto es el 818-340-6198 o nos pueden encontrar en Facebook como Biotap Profesional o biólogo Mario Alberto Valdés Marroquín. También tenemos un jardincito y los vamos a invitar a el segundo aniversario del Jardín Botánico AMA. Está en Montemorelos y va a ser una invitación abierta. Dios nos agarre confesados. Pero bueno, muchísimas gracias por invitarme, Cindy, y estoy para servirles. Y cuantas veces me invites, aquí estaré. Gracias. Y aparte de todo también, promover de nuevo, no sé cuándo sea uno, pero ahí Mario se los puede estar compartiendo en las redes sociales. Tienen un diplomado de medicina biológica mexicana donde comparten si eres profesional de la salud y quieres también tomar este diplomado para enriquecer y también compartir salud con una medicina integrativa, pues ahí se los puede estar mencionando, ¿verdad? Bueno, pues vamos a tener un diplomado en medicina biológica mexicana, el cuarto diplomado en medicina biológica mexicana en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Si estás interesado y eres profesional de la salud y quieres tener un diploma de medicina biológica mexicana certificado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, puedes pedir informes a este mismo número o buscarlos en las redes para nosotros llevar un padrón. Una vez que tengamos el padrón completo, entonces sí vamos a dar las fechas de inicio. Okay. Este sería el último diplomado de medicina biológica mexicana que se hace en la universidad. Okay. El último. Así es que aprovechen porque es una información muy importante, enriquecedora y lo más importante es que si tú eres profesional de la salud puedes complementar para poder ayudar de una manera más integrativa a tus pacientes. Y bueno, pues de nuevo Mario, muchísimas gracias, siempre es un placer que puedas acompañarnos aquí. Gracias por todo lo que compartes y gracias porque siempre estás dispuesto a ayudar a la gente y a compartir y yo creo que por eso siempre vas a ser una persona muy bendecida porque has cambiado la vida de mucha gente y si tú que nos estás viendo tienes algún padecimiento, alguna enfermedad de cualquier tipo, puedes dirigirte con Mario. Mario seguro que te va a ayudar, ¿verdad? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en el programa. Síganos también en nuestras redes sociales, en Valsiaqua, donde puedes encontrar productos sin tóxicos para tu cuidado personal y también en Imprescindibles en todas las redes sociales, donde estamos ahí en Facebook y YouTube a las 8 p.m. los domingos. Y bueno, pues muchísimas gracias. Esperamos que este programa sea bendición para ustedes. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Hasta luego.